Listo, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes. La Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica se complace en presentar esta tarde la charla Efectos del ejercicio en el cerebro, los beneficios de un hábito imprescindible para la salud y el bienestar, que será impartida por el doctor Andrei Sequeira Cordero. El doctor Sequeira es biólogo, con una maestría en genética humana y biología molecular. Además, tiene un doctorado en ciencias con énfasis en neurobiología del estrés, ambos de la Universidad de Costa Rica. Es investigador y coordinador de la sección genética del Instituto de Investigaciones en Salud, donde también se desempeña como subdirector. El doctor Sequeira es también docente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Entonces, paso a compartir, ¿verdad? Sí, adelante. Listo, se ve. Sí, se ve bien la presentación. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Por lo tanto, agradezco mucho a la organización de este evento por la invitación. Hoy vengo a hablarles de un tema que personalmente me parece apasionante, pero que también tiene gran relevancia. Relevancia desde el punto de vista científico primero, pero más importante aún, relevancia desde el punto de vista de la salud y del bienestar de las personas, que a fin de cuentas es lo que realmente nos importa. La presentación de hoy lleva por título Efectos del ejercicio en el cerebro, los beneficios de un hábito imprescindible para la salud y el bienestar. Y vamos a empezar haciendo la diferenciación entre dos conceptos. Conceptos que están íntimamente relacionados, pero que en realidad no son lo mismo aun cuando generalmente los utilizamos de manera indistinta. Y estos conceptos son el de actividad física y ejercicio. Empecemos hablando de actividad física. La actividad física es cualquier movimiento corporal producido por músculos esqueléticos que resulta en gasto de energía. Entonces, subir y bajar las gradas, caminar hasta la pulpería o hasta la parada de buses, ponerse a barrer la casa, son ejemplos de actividad física. El ejercicio es una forma de actividad física, pero que además es planeada, estructurada, repetitiva y con propósito, en cuanto a que tiene como objetivo la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física. Esto significa que todo ejercicio es una actividad física, pero en realidad no toda actividad física es un ejercicio. Para que podamos hablar de ejercicio es necesario cierta estructuración, cierta repetición, cierta frecuencia y muy importante, también cierta intensidad. Ahora bien, sabemos, y estoy seguro que todos ustedes lo saben y lo comparten, que el ejercicio tiene un impacto positivo en la salud. Referirse a esto en realidad es hacer una afirmación casi obvia, ¿verdad? Casi llegar a la obviedad. ¿Por qué? Porque yo creo que a estas alturas ya no hay nadie que dude esto. Uno le pregunta a cualquier persona en la calle, ¿usted cree que hacer ejercicio sea saludable? Todo el mundo va a decir que sí, incluso aquellas personas que no lo hacen, ¿verdad? Y en buena medida esto se debe a que esta afirmación, el hecho de que el ejercicio tiene un impacto positivo en la salud, viene haciéndose desde hace bastante tiempo.
De hecho, 400 años antes de Cristo, Hipócrates ya decía que si pudiéramos dar a cada individuo la cantidad adecuada de alimento y ejercicio, ni poco ni demasiado, habríamos encontrado el camino más seguro hacia la salud. Y de hecho, hay un texto hindú del año 600 antes de Cristo en donde se hace una afirmación similar. Esto se conoce y se sabe ya desde hace demasiado tiempo y quizás por eso es que lo tenemos aceptado aun cuando no todo el mundo lo haya incorporado a sus vidas. Y esto es tan así y este efecto positivo en la salud es tan importante que incluso recientemente se afirmó que la falta de ejercicio es la principal causa de enfermedades crónicas. Así que vean ustedes la relevancia de esto. Ahora bien, cuando uno conversa con la gente sobre los beneficios del ejercicio, generalmente lo primero que se le viene a la mente a las personas son los efectos a nivel de pérdida de peso, ¿verdad? De control de peso. Un minutito para minimizar las... Listo. Como les decía, lo primero que se le viene a las personas a la mente son los efectos a nivel de control del peso. También los efectos o los beneficios a nivel cardiovascular, por ejemplo. También los efectos y beneficios a nivel muscular. Sin embargo, es menos frecuente oír que las personas se refieran a los beneficios en cuanto a salud mental. Esto, por dicha, ha venido cambiando en los años recientes, pero no es tan evidente y es porque la mayoría de las veces no se conocen esos efectos. Hoy sabemos que el ejercicio tiene una serie de efectos, induce una serie de cambios en el cerebro y estos cambios van a estar asociados con una buena cantidad de mejoras en el funcionamiento cerebral. Algunos ejemplos de estas mejoras son los siguientes. El ejercicio mejora nuestra respuesta al estrés, mejora el estado de ánimo, incrementa la percepción de bienestar y la autoestima, mejora las capacidades de aprendizaje y memoria, mejora el control atencional, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva, mejora la velocidad de procesamiento de información, preserva las funciones cognitivas en la edad adulta, es decir, reduce el deterioro cognitivo, y tiene un efecto protector y terapéutico contra numerosas enfermedades. ¿Cuáles? Bueno, algunos ejemplos, solo algunos, son la depresión, el trastorno de ansiedad, las dependencias a drogas, el Parkinson, el Alzheimer y varios tipos de cáncer, entre muchas otras beneficios. De hecho, buena parte de estos beneficios y de estos efectos se conocen también desde hace tiempo. Los primeros estudios datan ya de 1937 y desde entonces, esto que ustedes ven acá, más otros cambios o efectos o beneficios inducidos por el ejercicio han sido bastante bien descritos. Lo que no se conoce también son los mecanismos que están relacionados con esos efectos. Y eso es a lo que nos vamos a referir en esta charla. Ahora bien, cada uno de estas mejoras tiene una cantidad de mecanismos fisiológicos y de cuestiones cerebrales que están involucrados. Algunas son compartidas, otras son específicas. A mí lo que me interesa es hacer una revisión muy general para tratar de convencerlos de algo de lo que ustedes ya están convencidos, y es demostrar que sí, el ejercicio tiene un efecto importantísimo para la salud mental. Quizás la primera pregunta que uno se hace cuando piensa en esto es, ¿cómo el ejercicio o el ejercicio, si es algo que ocurre y que involucra al músculo esquelético, a los músculos, tiene un efecto en el cerebro? ¿Verdad? Algo que ocurre en el músculo cuando estamos corriendo, por ejemplo, o cuando estamos levantando pesas, por ejemplo, tiene un efecto en el cerebro. Bueno, durante mucho tiempo se propuso que debían existir señales químicas que eran las que controlaban estos efectos. Y de hecho, en el 2002 se propuso la acción de las mioquinas. Mioquinas. Las mioquinas son señales químicas, generalmente proteínas, pero no solamente proteínas, que son liberadas por el músculo.
y que tiene un efecto en otros tejidos como en el cerebro. Eso es cierto y se mantiene así. Sin embargo, en los últimos 5 o 6 años se viene hablando más de las ejerquinas. ¿Cuáles son las ejerquinas o qué son las ejerquinas? Pues bien, son también señales químicas liberadas, en este caso, por diferentes tejidos en respuesta al ejercicio y que actúan sobre diferentes órganos, incluido el cerebro. Entonces, una persona hace ejercicio de cualquier tipo. Se liberan desde el músculo señales químicas que van a la sangre. Estas son las conocidísimas mioquinas de las que les hablaba antes. Estas mioquinas viajan a través del torrente sanguíneo y van a tener un efecto en diferentes órganos y sistemas, en los huesos, en el páncreas, el estómago, el hígado, por supuesto, en el cerebro. Esos efectos van a incluir la liberación de otras sustancias, de otros mensajeros químicos al torrente sanguíneo, que incluso van a tener un efecto en el músculo y que van a afectar todas los diferentes órganos. En este caso, por ejemplo, una señal que viene del hígado se le llama hepatoquina. Las señales que son liberadas del tejido adiposo se conocen como las adipoquinas. Entonces, resumiendo, el ejercicio induce la liberación de señales químicas, tanto del músculo como de otros tejidos, que van a tener un efecto en el cerebro. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son esos efectos? Bueno, yo antes les di una lista amplia de mejoras, pero nos vamos a enfocar de aquí en adelante solo en 3 ejemplos específicos para demostrar el punto y no ir demasiado a profundidad. Estos ejemplos son el control de la respuesta al estrés, el efecto a nivel de aprendizaje y memoria, y el efecto a nivel de recompensa y percepción de bienestar. Empecemos hablando de la respuesta al estrés. Y en ese caso tenemos que decir que el ejercicio es un estrés que reduce el estrés. Y no hay ningún tipo de error en ese título, pero sí se ofrece una paradoja. ¿Cómo es eso? Es un estrés que reduce el estrés. Vemos ahí a Goku haciendo abdominales. Claramente la está pasando mal, ¿verdad? Vean la cara al pobre, está sufriendo. Y es que ya sea Goku o cualquier persona que haya tratado o que se haya enrolado en una rutina de ejercicio, sabe que hacer ejercicio es sumamente estresante. ¿Y cómo no hacerlo si hay dolor de músculos? Hay cansancio, a veces agotamiento, hay incomodidad. El ejercicio es estresante. ¿Y qué significa que algo, cualquier cosa, sea estresante? Bueno, que se activa una serie de respuestas fisiológicas y conductuales que se conocen como la respuesta al estrés y en la cual es central la activación de lo que se llama el eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal. Cuando estamos expuestos a cualquier forma de estrés, se activa una región que se conoce como el locus ceruleus. Y esta región libera norepinefrina, un neurotransmisor. Esta norepinefrina que vemos aquí, o que es liberada desde aquí, va a actuar en diferentes partes del cerebro, pero va a activar el hipotálamo, que a su vez va a activar la glándula hipófisis o pituitaria, como también se llama, que a su vez va a inducir la activación de las glándulas suprarrenales, lo que lleva en última instancia a la liberación del cortisol, que es la molécula del estrés. Ustedes habrán oído hablar de la molécula del estrés. El cortisol viaja en el torrente sanguíneo, afecta o actúa en diferentes órganos y tejidos y controla en buena medida esa respuesta fisiológica al estrés que nos permite enfrentar el estrés y luego volver a un estado de equilibrio. Pues bien, el ejercicio activa al eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal. Por lo tanto, es estresante. Aquí me disculpo, esta sigla es perdón, esta sigla que ven aquí abajo, HPA, es la sigla en inglés para el eje. En realidad debería ser HHS, el eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal. Pero bueno, el punto es que se activa.
el ejercicio es estresante. Y entonces, aquí nos enfrentamos a una paradoja. Normalmente se recomienda hacer ejercicio, incorporarlo a la vida, hacer todo el tiempo, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida ejercicio, tenerlo como un hábito. Pero si entonces el ejercicio es estresante, vamos a estar expuestos crónicamente a un estrés, ¿verdad? Y también hemos oído que el estrés crónico es uno de los principales de los principales enemigos de nuestra salud. Pues es cierto, el estrés crónico es uno de los principales enemigos de nuestra salud, excepto cuando ese estrés cumple con 3 requisitos específicos. Ser moderado, predecible y controlable. Cuando un estrés, como el ejercicio, cumple con estos 3 requisitos, entonces deja de ser un estrés malo, lo que se llama el distrés, y pasa a ser un estrés bueno, el eustrés. Un estrés que tiene un efecto protector y que potencia diferentes funciones. ¿Cuáles funciones? Son muy numerosas, pero nos vamos a quedar en la respuesta al estrés. Ahora bien, aún enfocándose solo en la respuesta al estrés, el panorama es sumamente complejo. Yo voy a tratar aquí de hablar solo de las generalidades para dejar la idea general clara, ¿ok? Entonces, el ejercicio induce resistencia al estrés. Él es Fry. Resulta que cada vez que Fry está expuesto a un estrés de cualquier tipo, pensemos, por ejemplo, en problemas de trabajo, en problemas con la familia, en una enfermedad, o que va caminando por la calle y se topa, qué sé yo, un tiranosaurio rex. Fry se estresa, ¿ok? ¿Qué significa que Fry se estrese? Bueno, ya lo vimos, se activa el eje HHS. Hay activación del locus ceruleus y liberación del neurotransmisor norepinefrina. Eso lleva a la activación del eje y también a la activación de otras regiones del cerebro. En este caso, las flechas hacia arriba representan activación y el grosor de las flechas representa más o menos la intensidad, y ahorita me voy a referir a eso. Pues bien, esto es lo que ocurre normalmente y es la forma en la que podemos enfrentar ese estrés, o en la que Fry puede enfrentar ese estrés y volver al equilibrio. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que cuando ese estrés es demasiado intenso, como para en el caso de aquellos casos en los que se genera trauma, de los ejemplos que di, quizás el tiranosaurio rex es el más intenso de todos. O bien no es tan intenso, pero se mantiene a lo largo de un periodo de tiempo, entonces este sistema se descalibra. Y esa descalibración puede llevar al surgimiento de trastornos neuropsiquiátricos, como la depresión, como el trastorno de ansiedad, como la dependencia a drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué pasa si Fry se enrolara en una rutina de ejercicio? Digamos que empieza a correr 3, 4 veces por semana durante 1, 2, 3, 6 meses. Cada vez que Fry sale a correr, está exponiendo o está activando su respuesta al estrés, porque el ejercicio es estresante, lo dijimos antes. Sin embargo, repetimos, es un estrés que es moderado, es controlable y es predecible. Y eso hace que ocurra una especie, llamémosle así, de acostumbramiento del sistema de respuesta al estrés. De forma que cuando Fry después esté expuesto a cualquiera de los estreses que les mencionaba anteriormente, va a responder de forma más moderada. ¿Qué significa esto? Bueno, va a haber una activación del locus ceruleus y una liberación de norepinefrina. Y eso va a llevar a la activación del eje y a la activación de otras regiones del cerebro. Pero vean ustedes las flechas que representaban intensidad también. Esa activación va a ser mucho más moderada. Y al ser más moderada, nos protege de los efectos del estrés, ya sea el estrés demasiado intenso, capaz de generar trauma, o bien del estrés crónico que pueden llevar a la descalibración del sistema. De hecho, hay
numerosos mecanismos involucrados. Por supuesto, como les decía al principio, no pretendo adentrarme mucho en eso porque no es el objetivo de este espacio, pero sí quiero mencionar algunas cosas. El ejercicio lleva a un incremento en la neurogénesis hipocampal. ¿Y qué es esto? Bueno, vamos a ver unas figuritas en un par de diapositivas, pero básicamente la neurogénesis es la producción de nuevas neuronas en el hipocampo. Todos los que estamos aquí, en este espacio, se están produciendo nuevas neuronas en nuestro hipocampo constantemente. Eso es así. Pero quien hace ejercicio y quien lo incorpora como un hábito, el número de neuronas que se producen nuevas es significativamente mayor. Además, hay, como vimos anteriormente, una reducción o una moderación en la activación del eje hipotalámico, hipoficiario y suprarrenal. Hay una liberación de factores de crecimiento, como por ejemplo el BDNF o factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Qué son los factores de crecimiento, incluido BDNF? Bueno, son moléculas señal que participan, que al ser liberados, participan e inducen una serie de efectos en el cerebro como sobrevivencia neuronal, como diferenciación, como crecimiento neuronal, etcétera. Y eso favorece la salud cerebral. Por otro lado, hay liberación de factores antiinflamatorios. Hoy sabemos que el estrés induce o activa procesos inflamatorios en el cerebro que, aunque forman parte de la respuesta normal de ese cerebro, también cuando es muy prolongado va a desencadenar efectos negativos. Pues bien, el ejercicio, al inducir la liberación de factores antiinflamatorios, nos va a proteger también con respecto a eso. Y finalmente, el ejercicio induce la liberación de diversos neurotransmisores que van a controlar diferentes procesos cerebrales. Gracias a la combinación de todos estos procesos, es que podemos decir, y ya sabemos gracias a la ciencia, que el ejercicio tiene un efecto tanto protector como terapéutico en relación con enfermedades, como les mencionaba antes, la depresión, el trastorno de ansiedad, dos condiciones relativamente nuevas que se conocen como el agotamiento o burnout o el languidecimiento, que es un estado en donde quizás no hay una exacerbación de efectos negativos, pero hay una ausencia de la percepción de bienestar. También podemos hablar de la dependencia a drogas, del Alzheimer, el Huntington, la enfermedad de Huntington y diversas formas de cáncer de cerebro, entre muchos otros ejemplos. Vean ustedes la relevancia de hacer ejercicio, ¿ok? Y vean ustedes también importante hacer la aclaración, efecto protector y terapéutico. ¿A qué se refiere eso? Bueno, cuando adquirimos el hábito del ejercicio y no hemos desarrollado ninguna de estos padecimientos, el hacer ejercicio reduce significativamente, ya sea la probabilidad de desarrollar esas enfermedades, o bien, en caso de desarrollarlas, la gravedad de la manifestación. Y en el caso de individuos que han desarrollado alguna o varias de estas enfermedades, el poder hacer ejercicio, si es que su condición se los permite, va a tener un efecto terapéutico. Importantísimo, pues, para protegernos del estrés, que como decíamos al principio, es uno de los principales enemigos de nuestra salud mental, por supuesto, pero también de nuestra salud en general, porque sabemos que el estrés tiene efectos a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, a nivel digestivo, etcétera, etcétera. Ok, entonces, esto con respecto al estrés, pero también decíamos que el ejercicio favorece el aprendizaje y la memoria. Vamos a hablar un poquito de esto. Y para ello tenemos que referirnos al hipocampo. El ejercicio modifica el volumen hipocampal, es decir, el volumen del hipocampo, el tamaño del hipocampo. El hipocampo es una región del cerebro, una partecita del cerebro, que es sumamente importante porque participa en diferentes funciones, como la regulación del aprendizaje, la memoria, la regulación de la respuesta al estrés de las que hablábamos antes, la cognición, entre varias otras. Pues vean ustedes qué interesante.
Este es un estudio de seguimiento realizado en adultos mayores. Durante un año se midió a través de imágenes funcionales el tamaño del hipocampo en personas que estaban asignadas a dos grupos. Un grupo hacía ejercicio una vez por semana, en este caso son los representados por la línea y los cuadros azules, y el otro grupo, era el grupo control, hacía solamente actividades de estiramiento. Y en este caso está representado por la línea y los triángulos rojos. Vean ustedes, la tendencia es evidente. En el caso de los individuos que hacen ejercicio, hay una tendencia al incremento del volumen hipocampal, que llega a ser significativa un año después en el hipocampo derecho. En cambio, en los que no hacen ejercicio, hay una tendencia a la disminución del volumen. Y esto se debe a dos cosas. Por un lado, como decíamos antes, el ejercicio induce o mejora o potencia la neurogénesis, la producción de nuevas neuronas. Más neuronas representan más tamaño. Pero también, al liberar factores de crecimiento como el BDNF, reduce la pérdida de neuronas. Como ustedes saben o habrán escuchado, con el paso del tiempo y conforme vamos envejeciendo, vamos perdiendo neuronas. Pues bien, esa pérdida es significativamente menor si hacemos ejercicio. Y esto es súper relevante porque no solamente es el asunto de tener hipocampos más grandes, eso significa mayor conectividad y mayor y mejor función. Mejor función. Y eso significa entonces que vamos a tener una potenciación en la capacidad de almacenar información, es decir, en nuestra capacidad de aprender, en la capacidad de recuperar esa información, es decir, en nuestras capacidades de memoria, en la regulación de la respuesta al estrés, entre otras funciones. Pero tratemos de ir un poquito más a fondo con respecto a esto. ¿Cómo ocurren estos efectos? Decíamos antes que el ejercicio induce en el cerebro la liberación de diferentes factores. Por ejemplo, el factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Por qué me refiero tanto a este? Por dos cosas. Bueno, primero lo utilizo como un ejemplo. Es a día de hoy el factor más estudiado en relación con el ejercicio y también un poco porque nosotros venimos trabajando con este factor desde hace años. Entonces, uno de nuestros consentidos en ese sentido también. ¿Qué hace BDNF? Bueno, favorecer lo que se llama la neuroplasticidad, es decir, la capacidad de las neuronas de modificarse en respuesta a la experiencia. Y estas modificaciones, que son bioquímicas, que son estructurales, van a reflejarse en la función cerebral. Volvamos un momento a la neurogénesis. Decíamos antes que la neurogénesis es la producción de nuevas neuronas en el hipocampo, que es una de las dos regiones en las cuales ocurre nada más la neurogénesis. En esta figurita lo que tenemos son, bueno, esto es un experimento realizado en ratas. A las ratas les encanta hacer ejercicio, les encanta correr, y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Sí, así tal cual. Uno les pone a las ratas una ruedita de estas para correr, de las que utilizan los hámsters, y esa rata va a pasar gran parte de su tiempo corriendo en esa rueda. Y eso es justo lo que tenemos aquí. Controles que tenían la rueda, pero la rueda no daba vueltas, y corredores en donde la rueda sí daba vueltas. En las primeras dos columnas tenemos lo mismo, lo único es que en blanco y negro y en color, en donde se marcaron las neuronas nuevas. Y como ustedes pueden ver, al ojo se sabe que hay mayor número de neuronas nuevas en el caso de los animales corredores en comparación con los animales controles. Estas dos figuras, la blanco y negro y la en color, son la misma. Pero no solamente hay más neuronas, sino que esas neuronas tienen una estructura un poco diferente. Las neuronas tienen unas ramificaciones que se conocen como dendritas. Son ramas, literalmente. Y esas ramas son importantísimas porque permiten la comunicación con otras neuronas. Es decir, más ramas, más comunicación entre las neuronas y por lo tanto más eficiencia en los procesos neuronales. Pues bien, el ejercicio lleva a un incremento en esas ramificaciones,
Son árboles, así se les llama, árboles dendríticos más complejos. Tenemos más dendritas, más ramas. Y no solo eso, también las dendritas tienen unas estructuritas que se llaman espinas dendríticas, que se ven exactamente como espinas. Ustedes lo ven en esta figura. Las espinas son importantísimas porque son uno de los puntos en donde ocurren las sinapsis, es decir, la comunicación entre neuronas. Entonces, el ejercicio produce, o más bien induce, más neurogénesis en el hipocampo. Las neuronas tienen una mayor complejidad con respecto a sus ramas y también un mayor número de espinas dendríticas. Y eso lleva a más conectividad. Están más conectadas, más neuronas, y eso hace que tengamos procesos más eficientes. ¿Cuáles procesos? Todos en los que participa el hipocampo. Pero vean ustedes qué interesante, no solamente en el hipocampo. Aquí hablamos del hipocampo porque es una de esas dos regiones donde ocurre la neurogénesis. Pero desde el punto de vista de los cambios estructurales de las neuronas, es decir, cambios a nivel de las ramas o cambios a nivel del número de espinas, eso sí ocurre en todo el cerebro. Y eso es importantísimo porque también van a modificar la conectividad y por lo tanto las funciones del cerebro. A través de estos procesos, nuestro hipocampo y también otras regiones funcionan de manera más eficiente y por lo tanto vemos potenciada, por ejemplo, nuestra capacidad de aprendizaje y nuestra capacidad de memoria. Pasemos ahora a hablar un poco del sistema de recompensa. Antes dijimos que el ejercicio era estresante, ¿verdad? Y lo mantenemos. Es una cuestión estresante, es algo que uno no se siente bien, uno quiere salir corriendo, quiere no hacerlo más. A veces se toma como castigo, un martirio, más o menos. Pero ¿qué pasa? Extrañamente, aun cuando no deja de ser estresante, con el paso del tiempo, la percepción con respecto a ese ejercicio va cambiando y uno empieza a percibirlo como algo agradable, algo que uno quiere hacer, algo que incluso puede generar bienestar y placer. Es decir, utilizando términos en neurociencias, adquiere una característica que se conoce como la saliencia incentiva, es decir, se vuelve recompensante, placentero. Por supuesto, esto después de un tiempo, ¿ok? De estar practicando ejercicio. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque se inducen cambios también, como los que mencionábamos anteriormente, pero en este caso en lo que se conoce como el sistema de recompensa. ¿Y qué es el sistema de recompensa? Bueno, es un conjunto de circuitos cerebrales o de estructuras cerebrales que controla procesos relacionados con la respuesta hedónica, es decir, con el placer, con el sentir rico. Esto que ustedes ven acá es el sistema de recompensa. Involucra un montón de regiones. No vamos a centrarnos o a mencionar la mayoría de ellas, salvo una región particular, el núcleo accumbens, que es uno de los principales centros reguladores del placer. Ok, hacer ejercicio, ya repetimos, induce la liberación y la acción de diferentes moléculas mensajeras en el cerebro. Ya hemos visto un par de casos de esos, por ejemplo, en el hipocampo, por ejemplo, en el hipotálamo, del eje hipotalámico, hipoficial y suprarrenal. Pues bien, en el caso del sistema de recompensa, en el núcleo accumbens, ocurre la liberación de varias sustancias distintas o varios tipos de sustancias distintas. Por un lado, la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, tiene muchas funciones en el cerebro dependiendo de en cuál región está siendo liberada y está llevando a cabo su función. En el caso del núcleo accumbens, la dopamina favorece procesos motivacionales. Tiene que ver con la motivación y también en cierta medida con la regulación del placer. Pero no solamente hay liberación de dopamina, hay liberación también de opioides endógenos. ¿Qué son los opioides endógenos? ¿Qué son los opioides? Pues bien, ustedes habrán oído hablar, de seguro, de las drogas opioides, como la morfina, la heroína, el fentanilo. Pues bien, nuestro cuerpo produce sustancias que actúan
de manera similar a estas drogas opioides y por lo tanto son opioides endógenos, como las endorfinas, como las encefalinas. Pues bien, el ejercicio induce la liberación y la función de estos opioides endógenos en el núcleo accumbens y esto está relacionado directamente con la regulación del placer. Y también hay liberación de cannabinoides endógenos. Ustedes, me imagino, habrán oído hablar de la marihuana y de su componente activo, el tetrahidrocannabinol. Pues bien, los cannabinoides endógenos son moléculas que tienen funciones similares y que actúan a través de mecanismos similares. Se producen en el cuerpo y son liberadas durante el ejercicio, regulando así la respuesta al ejercicio mismo y la motivación y el placer. De hecho, la combinación de estas y de algunas otras sustancias, de las cuales no voy a hablar aquí, participan en la regulación de procesos relacionados con la motivación, con la recompensa y con la memoria. En conjunto, con el paso del tiempo, esto hace que el ejercicio se vuelva agradable, se vuelva recompensante, se vuelva una cosa que uno quiere hacer. Pero ese estado de bienestar y ese estado de placer se extiende a otra gran cantidad de estímulos, de forma tal que la persona empieza a percibir su vida, su estar, con una gran, o a darle a esa vida un gran valor de bienestar. Las personas se sienten o nos sentimos bien. Esta es una forma de generar felicidad, así de simple. Así de simple, y lo podemos afirmar desde el punto de vista bioquímico porque tenemos todos ya evidencia de que todos los elementos químicos relacionados con la felicidad o con lo que llamamos felicidad es inducido a través del ejercicio. Así que con esto, a todos y a todas, yo les recomiendo y los insto a que tratemos de incorporar la actividad física y el ejercicio a nuestras vidas, porque ciertamente, como hemos visto hasta aquí, los beneficios son tremendamente importantes y la ciencia respalda esos beneficios. Ahora bien, ¿cuánto ejercicio tengo que hacer para beneficiarme, para obtener todas estas mejoras? Eso en realidad es una cosa que no está determinada de manera exacta. Depende en buena medida de las características específicas de cada persona, el sexo, la edad, características genéticas, el cuánta actividad física haya tenido a lo largo de su vida, el qué tanto haya estado expuesto a la adversidad durante etapas tempranas, la infancia, la adolescencia. Todo eso tiene que ver en cuánto necesitamos para obtener estos beneficios. Y como les digo, no está establecido y con ese nivel de especificidad todavía va a ser más difícil establecerlo. Sin embargo, existen algunas sugerencias, ¿verdad? Aquí les muestro lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. En individuos de 5 a 17 años, al menos 60 minutos diarios de actividad física, de moderada vigorosa, principalmente aeróbica, en personas de 18 a 64 años, al menos 150 minutos de actividad moderada o 75 minutos de actividad vigorosa, al menos 2 veces por semana. En mayores de 65 años, al menos 150 minutos de actividad moderada o 75 de vigorosa, al menos 2 veces por semana. Vean ustedes una cosa que de seguro ya notaron. Aquí no se habla del cerebro ni de la salud mental, ¿verdad? Va más dirigido a el reforzamiento de músculos, de huesos, a cuestiones incluso metabólicas, aunque aquí no lo mencionan. Sin embargo, es esperable que si hay efectos a nivel de estos sistemas, por lo que les mencionaba antes con el tema de las ejerquinas, es también esperable que ocurran efectos a nivel cerebral. Esto no está escrito en piedra. De hecho, hay una discusión a día de hoy en cuanto a este tipo de cantidad de ejercicio que hay que hacer. Por ejemplo, vean ustedes,
en niños, ¿verdad? Y adolescentes entre 5 y 17 años, 60 minutos diarios. Eso significa más de 400 minutos por semana. Pero a los 18 años, eso baja hasta menos de la mitad. ¿Por qué es eso? Nadie sabe. De hecho, yo no sé de dónde sacaron estas cuestiones. Están basados en estudios, por supuesto, pero la generalización no sé de dónde la sacaron y hay alguna discusión al respecto. Y recientemente se ha postulado que quizás lo adecuado es pensar en hacer de 200 a 400 minutos por semana con ejercicios de diferentes tipos e intensidades. Es bastante, por supuesto, pero yo creo, y ustedes me imagino que coincidirán conmigo, que los beneficios son tales que a la larga el esfuerzo y la empresa en sí misma es más que necesaria, ¿verdad? Y sale uno ganando, por supuesto. Ahora, dice ejercicios de diferentes tipos. Uno podría preguntarse, y también, por lo menos a mí cuando hablo de esto, siempre me preguntan, bueno, pero ¿cuáles ejercicios puede uno hacer para eso? En realidad, en este momento uno puede decir que todos, cualquier tipo de ejercicio. Desde el punto de vista científico, la enorme mayoría de la investigación realizada hasta el momento, tanto en humanos como en animales, ha sido dirigida a actividad anaeróbica. ¿Por qué? Por la facilidad que se tiene para hacer estudios con este tipo de actividad física. Por ejemplo, en el caso de humanos, siempre se utiliza una bicicleta estacionaria o una banda sin fin. En el caso de animales, de roedores, se utiliza una rueda de ejercicio o también una banda sin fin. Es mucho más sencillo. Se ha estudiado mucho menos, aunque también hay estudios al respecto, todo lo que tiene que ver con resistencia. Sin embargo, la conclusión, aun cuando haya estén disparejos las proporciones en cuanto a estudios, la conclusión es que todos los ejercicios favorecen nuestra salud mental. Yo hice un ejercicio para esta presentación y me di a la tarea de buscar efectos a nivel de un marcador, BDNF. ¿Cuáles ejercicios inducen incremento de BDNF? Por supuesto, hay que hacer la aclaración aquí, BDNF no es el único factor mensajero bioquímico relacionado con el ejercicio, son un montón de factores. Pero aquí hagamos de una manera simplificada para ver, bueno, cuáles son los ejercicios que incrementan los niveles de BDNF. Y ven ustedes qué interesante lo que me encontré. 1 hora de judo en jóvenes de 24 años incrementan los niveles. 30 minutos de correr o bien 30 minutos de bádminton con una intensidad moderada en jóvenes de 22 años incrementan BDNF. 30 minutos de bicicleta estacionaria con una intensidad alta en jóvenes de 22 años incrementan los niveles de BDNF. Estos son estudios que se enfocan en efectos agudos y una cosa importante, sí, un efecto agudo, es decir, salir hoy a correr incrementa mis niveles de BDNF, pero ese efecto va a ser transitorio y no se va a incorporar, digamos, y no va a generar efectos a más largo plazo si yo no incluyo esos ejercicios como una forma de vida, sino adquiero el hábito de hacer ejercicio y eso es importantísimo. Seguimos con otros ejemplos. Caminatas semanales por 40 minutos por un año en adultos de 67 años. Incrementa niveles de BDNF. El Tai Chi, 3 veces por semana en sesiones de 50 minutos durante 6 meses. Esto en adultos de 68 años. Baile, 2 veces por semana en sesiones de 90 minutos por 6 meses en adultos de 70 años. Pesas, levantar pesas para hipertrofia en 4 sesiones en jóvenes de 24 años. Incrementa los niveles de BDNF. CrossFit, 2 veces por semana en sesiones de 1 hora durante 3 meses en jóvenes de 25 años. De hecho, hay un estudio reciente con un tamaño de muestra enorme, ¿verdad? Que buscó comparar la reducción en la carga en salud mental según diferentes tipos de ejercicios y encontraron estos resultados. Hay una reducción en la carga de salud mental del 22.3% cuando se realizan deportes en grupo, del 21.6% cuando se realiza ciclismo y del 20.1%
en cuanto a actividades aeróbicas o de gimnasio. Esto en una muestra de 1.2 millones de personas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque significa que en realidad cualquier ejercicio o cualquier rutina que incorporemos a nuestras vidas sirve. Y eso es fundamental porque nos permite acomodarnos a nuestros estilos de vida, porque ciertamente no es como que tenemos el día entero para decir, bueno, voy a ir al gimnasio o voy a ir a la piscina o etcétera, etcétera, ¿verdad? Y también en relación con otras posibilidades, ¿verdad? En cuanto a lo económico, por ejemplo, cualquier ejercicio nos ayuda en relación con nuestra salud mental, ¿ok? Entonces, escojamos los que podemos hacer, los que nuestras posibilidades nos permitan y también los que nos gusten, los que nos generen cierto bienestar y no aquellos que percibimos como castigos. Y así quizás tengamos una mayor adhesión a la rutina y lo incorporemos más fácilmente como un hábito. Una cosa que también es importante mencionar es que el ejercicio tiene o puede tener efectos negativos cuando se realiza demasiado a lo largo de la semana. De hecho, los efectos del ejercicio siguen la forma de una curva invertida en relación con la frecuencia y la intensidad. Esto significa que es necesario pasar cierto umbral para tener un efecto. O sea, si uno dice, bueno, voy a hacer 5 minutos de ejercicio 2 días por semana, pues yo le diría, y si no hace nada, hágalo, eso es bueno, pero quizás no obtengamos los efectos que requerimos. Hay que hacer con cierta frecuencia y por supuesto con cierta intensidad. Hay que cansarse, hay que cansarse. A partir de ese umbral, hay un efecto positivo que va a llegar a un óptimo, pero una vez que pasamos ese óptimo, vamos a tener efectos negativos. ¿Por qué? Porque antes dijimos, el ejercicio es un estrés moderado, pero si hacemos demasiado, ya no es un estrés moderado y más bien es un estrés alto, un estrés intenso y entonces todo lo que antes nos protegía el ejercicio, ahora puede ser un factor de riesgo para desarrollar depresión, ansiedad, trastornos de sueño, trastornos alimenticios, etc. De hecho, hasta el día de hoy, uno de los efectos negativos más estudiados es el ejercicio compulsivo o la dependencia al ejercicio, que es cada vez más frecuente en personas que pues realizan demasiado a lo largo de la semana. Por supuesto, decir que esto, o sea, ¿cuánto es mucho? Bueno, lo mismo que cuánto es poco. Depende de un montón de factores, por ejemplo, la intensidad, cuál es el ejercicio, la frecuencia, el sexo, la edad, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a terminar las últimas 3 diapositivas hablando ya no del ejercicio, sino del enriquecimiento ambiental. ¿Y por qué del enriquecimiento ambiental? Bueno, ya vamos a ver. Primero definamos qué es el enriquecimiento ambiental. El enriquecimiento ambiental es la exposición a una serie de factores y a una serie de estímulos a los que uno no está expuesto normalmente, la mayoría del tiempo. ¿Ok? ¿Cuáles son esos estímulos o esos componentes más bien del enriquecimiento? Ah, no, perdón. Es que tengo lo del Zoom aquí arriba y me tapó el título y no leí cuál era el título, pasé a lo del enriquecimiento. Esto se refiere a los efectos negativos del ejercicio, ¿verdad? Que no han sido muy estudiados en términos de la carga en la salud mental, pero que sí vienen siendo estudiados desde el punto de vista de lo que se conoce como el síndrome del sobreentrenamiento, que genera una serie de alteraciones como la fatiga, la depresión, la pérdida de motivación, el insomnio, la irritabilidad, hipertensión, anorexia, pérdida de peso, ansiedad. Entonces, una cantidad de características que nos dicen y que son marcadores de cuándo estamos haciendo más ejercicio de la cuenta. Me disculpo por el error aquí en la diapositiva y ahora sí paso a hablar del enriquecimiento ambiental. Les decía que el enriquecimiento ambiental se refiere a la exposición a una serie de componentes a los cuales no estamos expuestos la mayoría del tiempo. ¿Cuáles son esos componentes? Bueno, el ejercicio físico del cual he venido hablando a lo largo de toda esta presentación, pero también
el contacto social positivo y la estimulación sensoriomotora. Por estimulación sensoriomotora hablamos de la realización de actividades que representen reto cognitivo, por ejemplo, la inmersión en espacios naturales. Increíblemente, hay una buena cantidad de investigación que en los últimos años viene corroborando cada vez que el entrar en contacto con espacios naturales verdes, el factor verde, digamos, con el bosque, por ejemplo, o espacios, lo que se llama el factor azul, que tiene que ver con cuerpos de agua, ríos y mares, tiene un efecto enriquecedor que en conjunto con todos los otros dos componentes van a tener o van a representar claves fundamentales para una buena salud y bienestar. Este es un estudio que nos publicamos el año pasado, donde utilizando modelos animales, utilizando ratas, caracterizamos y comparamos los efectos del enriquecimiento ambiental, el ejercicio y el uso de un antidepresivo para pues, tener una medición de esos efectos. Este antidepresivo fue fluoxetina. Utilizamos, como les digo, modelos animales y aquí tenemos una serie de resultados que son interesantísimos. Esto es la desesperanza conductual. En ratas es una conducta relacionada con la depresión y ahí vemos que la fluoxetina tiene el mayor efecto. El ejercicio tiene un efecto importante, pero no es tan alto, y el enriquecimiento tiene un efecto que es un poco mayor al del ejercicio, pero aún así no le llega a la fluoxetina. Pero en las demás mediciones, vean por ejemplo el caso de la anedonia. La anedonia es la incapacidad para percibir el placer, para percibir estímulos placenteros como placenteros, y es una de las dos características principales de la depresión. Vean ustedes los efectos. El efecto de la fluoxetina anda por un 12%, el efecto del ejercicio anda por un 40% y el efecto del enriquecimiento ambiental anda por un 60%, 60 y algo por ciento. Lo mismo para el control de la ansiedad y lo mismo para el control del peso. De hecho, en esta figura tenemos resumidos los efectos y es un resultado importantísimo porque es la demostración de que sí, por ejemplo, desde el punto de vista de la depresión, ¿verdad? Estamos hablando en este caso, sí, el antidepresivo funciona, pero el ejercicio es todavía más eficiente como tratamiento antidepresivo. Y cuando ese ejercicio se combina con contacto social y con estimulación sensoriomotora, el efecto es casi el doble, de hecho más del doble. Así que termino diciendo, el ejercicio es fundamental para el buen funcionamiento del cerebro, junto con el contacto social positivo y la estimulación sensoriomotora, conforma la base para una buena salud en general y salud mental en particular, que evidentemente pues conforma nuestra salud como un todo. Y finalmente, el enriquecerse, ya sea a base de solo ejercicio o en el mejor de los casos, con el enriquecimiento completo, representa un reto individual, pero también se requiere del apoyo estatal y privado en la generación de condiciones. A veces uno, pues, bueno, a veces no, uno siempre trata de decir, bueno, entonces tenemos que buscar la forma de hacer ejercicio, de pasar más tiempo con las personas que nos representan contacto social positivo, etcétera, etcétera. Pero eso es un poco difícil cuando las personas tienen que salir de sus casas a las 5 de la mañana y volver a las 7, 8 de la noche a dedicarse a tareas de casa, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es un reto personal, pero también las condiciones en las que vivimos o en las que viven muchas personas en este país, pues deben ser mejoradas de forma que logremos alcanzar pues ese nivel de bienestar para todos y para todas. Y básicamente eso es lo que yo quería contarles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Andrei. No sé si los presentes, si alguno tiene alguna pregunta, si nos quieren levantar la mano o hacerla por el chat. Buenas. Y Mi adelante, nombre es Olga. Silvia.
Mi nombre es Silvia. Bueno, no es una pregunta, sino es un comentario y agradecerle también al expositor. Muy interesante, demasiado interesante. Nunca había escuchado de la parte científica todo lo que es ¿verdad? Realizar ejercicio. Yo realizo ejercicio continuamente y bueno, y quería incentivar a las personas que están escuchando que bueno, para mí ha sido súper agradable. A veces es estresante, sí, pero eso beneficia mucho la salud. Y bueno, yo salgo a las 4 de la mañana a correr y eso para mí es demasiado bueno porque, digamos, a veces las personas dicen, ay, es que qué rico está la cama o algo así, ¿verdad? Pero la verdad que el beneficio que yo obtengo después de venir de correr es súper estimulante para todo el resto del día, ¿verdad? Entonces, a mí me beneficia bastante durante el día hacer ejercicio en la mañana y invitar a todos a realizarlo, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, de hecho, bueno, solo para comentarle, yo también trato de levantarme temprano y de hacer en la madrugada. Sin embargo, hay diferencias en cuanto a cómo hacemos las cosas, ¿verdad? Hay personas que les cuesta mucho levantarse. Entonces, en ese caso, yo creo que para favorecer el que logremos adquirirlo como un hábito, hay que buscar pues, los mejores momentos para poder incorporarlo en nuestras vidas. Porque si a usted le cuesta mucho levantarse, las 5 o las 4 de la mañana no son la mejor hora, quizás entonces mejor después del trabajo para que no le cueste tanto hacerlo. Pero estoy totalmente de acuerdo con usted, a mí me pasa, o sea, es genial hacer ejercicio desde la mañana. Tenemos a Olga Patricia, si gusta abrirnos el micrófono, adelante. Buenas tardes. Bueno, felicitar al doctor por esta maravillosa conferencia, maravillosa. Quisiera que después me digan si la grabación va a quedar disponible. Yo también doy clases, además de dar clases en la UCR, doy clases en la Universidad Nacional, doy un curso que se llama Humanismo y Aprendizaje. Hablamos sobre cómo funciona el cerebro en relación con el aprendizaje. Siempre vemos toda la parte neuronal, yo no la doy, la dan médicos. Yo soy psicopedagoga, pero no estoy a la altura de poder explicar asuntos específicos del cerebro. Pero este aporte que usted nos da en esta conferencia sobre el ejercicio, yo siempre lo veo como una alternativa más, pero nunca exactamente desde la parte científica. Entonces, quisiera después tener esa conferencia, si es posible, poderla reproducir en diferentes espacios, si ustedes la pueden compartir. Le agradezco muchísimo, se me confirman muchas cosas relacionadas con la fluoxetina y con otros medicamentos, porque la gente cree que tomando los medicamentos con eso va a solucionar muchas cosas de estrés, bueno, sobre todo depresión y ansiedad, ¿no? Y le agradezco muchísimo, ¿verdad? No sabe cuán agradecida estoy por esta conferencia. Me aclara muchísimo para poder vincular este tema con el ejercicio. Gracias. No, muchas gracias a usted. Yo creo que la presentación queda disponible y en todo caso, pues yo con mucho gusto también, si es necesario, podría colaborarle. Porque de eso se trata, ¿no? De llevar la información a la gente para que se amplifique y ojalá podamos, pues, contarle esto a todas las personas. Sería genial. Muchísimas gracias. Le voy a tomar la palabra. Claro. Gracias. Gracias. Sí, la presentación queda disponible en el canal de Facebook, en la página, y va a quedar disponible en el canal de YouTube de la facultad también. Tenemos a la doctora Desiree Sáenz. Adelante, doctora. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Yo, pues estaba oyendo, pero teníamos en medio lo del simulacro de la escuela, entonces no pude oír todo, así que qué dicha que queda disponible porque una parte inicial me la perdí por estar saliendo y entrando. Pero bueno, lo quería felicitar porque el tema es muy interesante, pero sí hay una cosa que me llama la atención o que me genera un poco de preocupación, sobre todo hacia el final cuando habla de antidepresivos. O sea, lo que yo soy médico, soy farmacóloga clínica y sí creo que hay que tener claro que si un paciente, una persona tiene un cuadro depresivo como tal, va a necesitar medicación y va a necesitar ayuda especializada de psicología y psiquiatría y todo esto. En algunos momentos
hay que tener en cuenta que cuando la persona está deprimida, como parte de su estado de ánimo y de su proceso de enfermedad, porque eso es una enfermedad, pues no está con ánimos de ponerse a hacer ejercicio y cuestiones de estas. Entonces, en ese sentido, si alguien ya está con un cuadro de este tipo o si alguien está en control por depresión y está tomando tratamientos, no, que no se entienda como que sustituir o suspendemos y nos pasamos a que vaya a hacer ejercicio, porque no es tan simple, es mucho más complejo. Ahora, si las personas estamos, digo yo estamos, ¿verdad? Básicamente sanas en términos de que no estamos con un cuadro depresivo, aunque todos podamos andar a veces volando más bajo y a veces volando normal, lo que sea, pues ahí es donde tiene un gran lugar y una gran contribución y ayudarnos a mantenernos bien. Yo creo que tal vez el mensaje va por ahí, pero sí tener cuidado si hay alguien con un cuadro depresivo ya diagnosticado y todo para que no se vaya a generar una expectativa de dejar de tomar antidepresivos pensando en que el ejercicio va a revertir una depresión, porque esto sí no está tan claro que pudiéramos afirmarlo tan categóricamente como para que la gente empiece a asumir riesgos abandonando terapias y cosas así. Entonces, a mí quería hacer un poquito de señalar en ese sentido porque todo lo demás me pareció muy interesante, me pareció muy útil, realmente merece, como dice la compañera, una replicación ahí que más gente oiga y todo para que se motive. Pero sí al final tener un poquito de cuidado en el asunto de la información con respecto a la depresión y tal. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la aclaración. Es una aclaración necesaria. De hecho, nosotros somos conscientes de esto que usted dice, ¿verdad? La gente que está trabajando y actualmente se está proponiendo al ejercicio como un, digamos, tratamiento, pero en conjunto con los tratamientos que son necesarios. Por supuesto, una persona que está con un evento depresivo agudo, ¿verdad? Ojalá muy intenso, difícilmente va a poder hacer ejercicio. En esos casos se requiere del tratamiento. Importante sí decir que solo un porcentaje de personas son, digamos, en solo un porcentaje de personas ese tratamiento va a ser efectivo, ¿verdad? Y de hecho, en muchos casos se buscan distintos o ir modificando los tratamientos con diferentes fármacos porque hay personas que toman los tratamientos y no tienen un efecto, o bien también hay un problema con la adhesión a los tratamientos farmacológicos, ¿verdad? Entonces, actualmente lo que se recomienda y lo que nosotros hacemos eco en ese sentido, ¿verdad? Es, por supuesto, si es necesario un tratamiento farmacológico por un evento agudo o por una digamos, si una persona está sufriendo un evento depresivo de gran intensidad, requiere de ese tratamiento. Pero a la vez es posible combinar ese tratamiento con otras estrategias, como por ejemplo en muchos casos la ayuda psicológica se ha sugerido, ¿verdad? Que es relevante, y en este caso el tema del enriquecimiento. Entonces es una cosa que tiene que acompañar a los otros. Ahora, habrá personas en donde, por ejemplo, un tratamiento farmacológico no tenga un efecto. Por ejemplo, hablábamos del caso de la fluoxetina. La fluoxetina participa o regula la disponibilidad de serotonina. Ese es solo un mecanismo de los que están involucrados en el desarrollo de una depresión. Pero, en cambio, el ejercicio y el enriquecimiento ambiental regula los niveles de dopamina, norepinefrina, serotonina, la neurogénesis, por ejemplo, la liberación de BDNF, la liberación de factores antiinflamatorios. Entonces, en cierta medida, es la premisa y la ciencia está trabajando o estamos trabajando en eso, ¿verdad? Para ver, bueno, qué tan eficiente es. Y en algunas personas en donde quizás el tratamiento farmacológico no funciona, tal vez si esa persona puede enrolarse en actividad física, ojalá de una buena intensidad, tal vez ahí encuentre la solución a su problema. Pero claramente lo que usted dice es cierto, yo lo respaldo, por supuesto, lo concuerdo, y es una cuestión de diferencias entre personas, ¿verdad? Hay que estar buscando qué es lo que le hace bien a cada paciente y no
tomar en cuenta todas las posibilidades. Pero muchísimas gracias, doctora, por la aclaración. De acuerdísimo. Muchas gracias. Maynor Rodríguez tenía una consulta. Adelante, Maynor. Sí, muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Esa presentación estuvo muy bonita. Te cuento que yo trabajo un poco en el campo también. Y por ahí en el chat puse algo que mientras estabas conversando, se me ocurría. Usted menciona, o sea, en los hallazgos, una persona que hace ejercicio y es poco sedentaria tiene mayor regeneración neuronal. En hipocampo. Sí, se podría decir que hay asociación entre el ejercicio y la inteligencia, la adaptabilidad y otras variables. O sea, se podría correlacionar, se podría indicar o se le podría decir a una persona o sea, que una persona físicamente activa va a tener un cerebro más adaptado. Se podría decir, pero con mucho cuidado, porque si hablamos del constructo inteligencia, la inteligencia como constructo es una cosa que involucra muchos componentes distintos, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, se habla de inteligencia emocional. Hace 30 años no se hablaba de inteligencia emocional y más bien la inteligencia se medía con cosas que en realidad no sabíamos si representaban inteligencia, porque muchas, bueno, las pruebas más específicas y mejor desarrolladas para inteligencia sí toman en cuenta eso, pero en muchos casos el tema de la inteligencia se relaciona con la capacidad de memoria, por ejemplo, ¿verdad? En donde, por supuesto, el procesamiento de la información y el recuperar información para el uso y para la solución de problemas tiene que ver con la memoria. Entonces, el ejercicio potencia esas y muchas otras funciones cerebrales que están relacionadas con el gran constructo de inteligencia. Entonces, uno podría pensar que hay una mejora. Sin embargo, hablar de inteligencia es tan complejo, tan grande e involucra tantos factores que a la larga también hay otras cosas que tienen que ser tomadas en cuenta. Ahí, no solamente el tema del ejercicio. Quizás un poco más sería el enriquecimiento ambiental, ¿verdad? Porque la estimulación sensoriomotora está relacionada con las habilidades para la solución de problemas y para el enfrentamiento al ambiente, al contexto en el cual usted se desarrolla. Y eso yo creo que tiene más peso en lo que llamamos inteligencia, ¿verdad? Que el ejercicio. Pero digamos, todo está relacionado. Sí, cuando yo lo mencionaba exactamente, tal y como usted lo menciona, era la idea que yo tenía al respecto, digamos, no la inteligencia como un constructo de poder repetir cosas o verdad, sino más bien algo más holístico, más general. Y el comentario también iba en torno a, por ejemplo, todo este periodo de pandemia y todo el boom de tecnología que tenemos ahora. Vemos niños chiquitos de 3, de 4 años con el celular en la mano, con la tablet en la mano. Ese es el tranquilizante que ahora se está utilizando. Y bueno, los niveles de sedentarismo, los niveles de inactividad física van incrementando y además con la pandemia, por ejemplo, el tiempo que pasamos sentados ha aumentado mucho. Yo sé que esto va a sonar un tanto extraño, pero ¿podría esto impactar a un futuro a corto plazo, mediano plazo, sobre muchas de las habilidades que el ser humano o que nosotros los seres humanos tenemos? De hecho, sí. Por ejemplo, el aislamiento social al que nos hemos visto expuestos el último año es una forma, y en modelos animales, es un modelo de estrés crónico. Entonces, eso tiene efectos a nivel de cerebro que son relevantes en términos de la aparición de enfermedades. Y de hecho, bueno, yo me imagino que todos ustedes han visto los reportes de los últimos días. En los últimos días han salido, bueno, hay un estudio en Lancet en donde se analiza información de
como 200 países, y Costa Rica incluido, y en donde se encuentra que en Costa Rica, pero es la misma tónica en el mundo, lo único es que en Costa Rica un poco más, hay un incremento de conductas relacionadas con depresión y un incremento significativo en ansiedad también. Y en ese estudio es solo la réplica de varias cosas, porque hay un trabajo que sé que se está haciendo en la Universidad Nacional, que también han encontrado eso. De hecho, esa es un panorama aceptado. La pandemia vino a incrementar los niveles de estrés y eso ha generado serios problemas a nivel de salud mental en todo el mundo. Pero hoy, en este momento, también se está proponiendo que el ejercicio debe ser incorporado como una forma de contrarrestar esos problemas de salud mental. Y hay varios trabajos de este año en donde comparan a gente que está en aislamiento, por ejemplo, ¿verdad? Pero que unos hacen ejercicio y otros no, y la diferencia es clarísima. Entonces, es el momento de que, bueno, si nos ha afectado la pandemia, como me imagino que nos ha afectado a todos y a todas, el ejercicio es una forma, y bueno, decir ejercicio también es decir enriquecimiento ambiental, ¿verdad? Porque ciertamente la pandemia nos llevó al aislamiento y eso se trae abajo uno de los componentes del enriquecimiento ambiental, contacto social positivo. Pero bueno, hemos mantenido algunas formas de contacto con la persona o las personas con las que vivimos, a través de los dispositivos, etcétera. Entonces es el momento de tratar de enriquecernos porque esto está teniendo, y bueno, está teniendo, no, ya ha generado un efecto tremendo en la salud mental de las personas. Muchas gracias. Tenía un comentario también de Eva Salas que nos decía que como forma de motivación para quienes hacen ejercicio, más o menos cuánto dura la etapa en que el ejercicio no gusta hasta en el momento que comienza a hacerse atractivo. Hijo de puña, esa es una pregunta dificilísima, la verdad. Yo he buscado ese dato porque siempre preguntan, ¿verdad? Es como una forma de decir, bueno, paso este tiempo y ya si pasé eso, ya todo bien. No es tan así. Yo creo que depende mucho de cada persona y hay personas, las que son muy estructuradas, digamos, las que son muy de cumplir estructuras a lo largo del día, ¿verdad? Que pueden o podemos, porque yo soy así, enrolarnos más fácilmente. Pero bueno, sí hay un límite que se maneja. Yo no conozco la base científica de esto, pero lo he leído en un montón de páginas y de revistas, etcétera. Entonces, lo voy a repetir aquí. Dicen que 3 meses. Es necesario más o menos, si uno sobrepasa los 3 meses, no significa que ya lo adquirió como un hábito, pero sí que ya se incrementan significativamente las probabilidades de que usted no lo deje. Perfecto, gracias. Y tenía un comentario que también nos mencionaba Fabiola, que nos decía que cómo hacer para que el Ministerio de Educación pudiera darle más valor a las clases de educación física y de esta forma incrementar el número de lecciones en escuelas y colegios. Esa es una pregunta importantísima. El ministerio, bueno, existe una cosa que se llama el Plan de Actividad Física, el Plan Nacional de Actividad Física, y ese plan buscaba, yo no conozco la versión nueva, pero era del 2011 al 2021 o del 2013 al 2023, 10 años, ¿verdad? Donde se proponía, o se propone, porque todavía está corriendo, de buscar los mecanismos para incrementar en la población los niveles de actividad física. Y uno de los mecanismos, quizás el más utilizado, que ha sido muy usado en otros países, por ejemplo en Estados Unidos y en Europa, es atacar el problema a través de el Ministerio de Educación y pues la educación primaria y secundaria, ¿verdad? Hay un plan para esas cosas, pero el problema es que sabemos lo que pasa con los planes y no hay, hasta donde yo sé, aun cuando hay buenas intenciones, no estoy tan seguro de cuánto de eso se ha llevado a la realidad. Sí les cuento que un poco tratando de aportar en eso, nosotros, bueno, mi grupo de investigación y yo ahorita estamos proponiendo un trabajo para evaluar los efectos del ejercicio en niños y adolescentes, ¿verdad? Para tratar de tener a través del sistema educativo,
para tratar de tener algunos insumos para apoyar esa iniciativa. Que como les digo, de verdad que yo no conozco, digamos, los resultados, no sabría decir si ha sido exitosa o no, pero por lo poco que había logrado recopilar la información, no venía siendo tan efectiva como se esperaba. Y sí, por supuesto, yo creo que es por ahí por donde hay que entrar. No solo por el hecho de que los niños y las niñas, los muchachos y las muchachas, pues tienen todo ese tiempo en la escuela en donde se puede hacer cosas, sino porque empezar desde temprano, y ojalá que los niños y niñas adquieran el hábito desde temprano, eso va a protegerles muchísimo en sus vidas adultas. Ya dijimos de qué, de la ansiedad, de la depresión, de las drogas, de la dependencia a drogas, por ejemplo. Entonces, yo concuerdo con eso, pero sí, falta por hacer y es necesario. Muchas gracias, doctor Sequeira. No vemos más preguntas. No sé si alguien tiene alguna consulta final. Si no, entonces para ir cerrando la charla. Listo, doctor. Le agradecemos mucho el espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes los que me invitaron y a todos y a todas las personas que están aquí. De verdad que ojalá que les haya servido y ahí estamos para lo que se necesite. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde en esta charla de parte de la Facultad de Medicina. Muy buenas tardes. Thank you.